En este caso vamos a hablar con Gustavo Ciampa. Él es abogado laboralista, docente en la carrera de Relaciones del Trabajo de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, para hablar sobre el DNU, la reforma laboral que se propone. Gustavo, acá Jimena y Diego te saludan desde Radio Sí. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Jimena, buen día, Diego, ¿cómo les va? ¿Cómo estás, Gustavo? Gracias, Bien, Gustavo, bien, un gusto estar con ustedes. gracias por este ratito con nosotros. Bueno, un poco me imagino que a ustedes les pasará lo mismo, ¿no? Esto de, es tan amplio el DNU, es tan amplia la ley Ómnibus, que hay que empezar como a diseccionar y ver punto por punto y reforma por reforma que se propone hacer. ¿Qué lectura haces vos desde tu ámbito, digo, desde lo laboral, con respecto a esto que se está proponiendo? Bien, mira, a ver, primero todas las reformas de materia laboral se pueden subsumir en una sola visión, más allá de que después podamos diseccionar y ir viendo una por una, ¿no? Porque, a ver, el DNU es inconstitucional por más de una razón, por una razón de forma, pero con decir de forma no estoy minimizándolo, porque es una forma sustancial que hace al Estado de Derecho y a la forma republicana de gobierno, que es que el presidente no tiene facultades constitucionales para dictar este tipo de normas que tienen contenido legislativo. Esto de que tengan contenido legislativo es por lo siguiente, porque la Constitución lo que dispone es que el Congreso de la Nación tiene las facultades para dictar las normas de fondo. Habla de Código Civil, Código Comercial, Código de Minería, Código del Trabajo y la Seguridad Social, sean un cuerpo único o en cuerpos separados, pero digamos, todo lo que se refiere a los derechos de fondo es facultad del Congreso y le prohíbe al Poder Ejecutivo dictar normas que correspondan al Congreso, salvo una excepción que no está dada en esta situación, que es que no se pueda reunir el Congreso. Y todos estamos viendo, digamos, razones de necesidad y urgencia que hagan imposible esperar el trámite normal de las leyes. Y todos estamos viendo que el Congreso está sesionando, con lo cual, en sesiones extraordinarias, pero se puede reunir. Con lo cual, por DNU no se puede hacer lo que hizo el Poder Ejecutivo en materia laboral. Ese DNU está suspendido por resolución del Poder Judicial de la Nación en cuanto al capítulo laboral se refiere. El capítulo laboral, déjame aclarar esto, es una incidencia que tiene el DNU en 77 normas laborales, digamos, entre normas que deroga y normas que modifica, y todas las modificaciones son en perjuicio de los trabajadores, digamos, reduce derechos, afecta 77 normas laborales, 77 derechos. Ahora, no solo por la forma es inconstitucional, y ahí voy a atar DNU con ley ómnibus, sino también por su contenido. El contenido en materia laboral que tiene el DNU es inconstitucional. Salga por DNU, salga como ley, es inconstitucional. ¿Por qué? En principio porque viola dos principios que rigen en nuestro país por imposición, porque la Constitución impone, ordena, por imposición de la Constitución Nacional, que son el principio de progresividad y el principio de no regresión. Esto quiere decir, para intentar traducirlo al lenguaje no técnico, que cuando hay nuevas normas en materia laboral, es más amplio que el laboral, pero comprende el laboral, las nuevas normas tienen que ser para mejorar los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Esto es el principio de progresividad. La ley puede mantenerse en el estado en que esté, los derechos pueden mantenerse en la situación en la que están, pero si se modifican, tiene que ser para mejora. Y el contenido del DNU los empeora. Y además viola el principio de no regresión. No regresión es la contracara, digamos, de alguna manera del principio de progresividad, que las nuevas normas no pueden retroceder, no pueden degradar los derechos, no pueden reducir ni suprimir derechos sociales y entre ellos los laborales. Claro. Y lo que hace este DNU es precisamente eso, retroceder, reducir, degradar o en algunos casos suprimir derechos laborales. Primero dos principios que viola y otro más que viene desde 1957, que es el principio protectorio. Fíjense qué particular que es el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que empieza diciendo: el trabajo en sus diversas formas gozará, usa imperativos, gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador, y ahí enumera una serie de bienes: jornada limitada, descanso y vacaciones pagadas, condiciones dignas y equitativas de labor, protección contra el despido arbitrario, libertad sindical, negociación colectiva, derecho de huelga, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que ordena la Constitución es que las leyes protejan a los trabajadores en todos esos bienes. Y lo que hace el contenido de este DNU, en lugar de proteger, es desproteger, porque reduce los niveles de protección. Pero desde ahí es inconstitucional. Ahora,
en cuanto a cada tema que tocas, también incurren nuevas inconstitucionalidades. Claro, claro, claro. Gustavo, o sea, evidentemente a los que desprotege totalmente y salen totalmente desfavorables son los empleados. Al empleador, ¿en alguno de los puntos considerás que también pierde algún derecho adquirido o solamente los más perjudicados son los empleados? En materia laboral, Sí, acá los perjudicados son los trabajadores. totalmente Pero guarda, los trabajadores. empleadores también. Esto Sí. a ver, esto es algo en lo que acostumbro insistir. Sí, El empresario o el empleador de un microemprendimiento, claro. de una pequeña empresa, de una mediana empresa, tiene, yo no me voy a poner en intérprete de ellos, pero es mi convicción en esto. Ujú. Sus intereses están mucho más vinculados a los intereses de la clase trabajadora que a los intereses de los grandes grupos concentrados de la economía nacional. Ahora, cuando uno afecta los ingresos de los trabajadores y trabajadoras, o cuando afecta la expectativa de ingresos, digamos, cuando alguien siente que corre riesgo de perder en lo inmediato su trabajo, y miremoslo desde el punto de vista económico, es un consumidor que se retrae. Veamos lo que está pasando en la costa argentina, Claro, en los lugares sí, sí. turísticos argentinos, ¿no? Primero, el impacto de las medidas económicas y además la incertidumbre hace que se retraiga el consumo. Ujú. A mí me han llegado a comentar, yo trabajo mucho en sindicatos, las cancelaciones de las reservas en los hoteles sindicales. Digamos, familias que pensaban vacacionar, que después de la medida retrajeron y cancelaron. Claro. Digamos, y esto afecta a los microempresarios, a los titulares de pequeñas, de medianas empresas. Los que viven del consumo interno, los empresarios cuyas empresas producen y venden para el consumo interno, les baja el nivel de venta. Y esto los afecta. Ahora, en materia, si ustedes quieren, entramos en alguno de los temas que tocan en materia laboral. Digamos, pues yo hago una conceptualización general de que es inconstitucional. Pero, por ejemplo, hay multas que prevé la ley para determinados incumplimientos patronales. Por ejemplo, los empleadores que tengan trabajadores sin registrar, lo que mal llamamos el negro, tienen sanciones en la ley. Bueno, este DNU los deroga las sanciones. Entonces deja sin sanciones al empleo negro, al que tenga empleo negro. Quien deja de sancionar el empleo negro, lo que está haciendo es favorecer el empleo negro, claro, en vez de castigarlo. Este es el único párrafo que tienen los considerandos del DNU referido al tema laboral. Los considerandos o la exposición de motivos es las razones que da quien hace una norma de por qué quiere que se convierta en norma el articulado que después sigue. Y lo que dice el DNU de todo lo laboral, lo único que hace alguna mención es esto. Y bueno, se demostró que dos leyes que prevén estas sanciones no fueron eficaces porque sigue la informalidad laboral. Pero esto es un argumento, primero, que es equivocado. Dice, está probado que no favorecieron a combatir la informalidad. Primero, no dice cómo está probado, pero la verdad no está probado. Y segundo, esto es lo mismo que afirmar que el Código Penal no sirve porque sigue habiendo homicidios o porque sigue habiendo robos. Sí. No vamos a derogar el Código Penal porque sigue habiendo homicidios diciendo, claro, dejó de haber. Pero fíjense, sanciona también que los empleadores se queden con dinero de los trabajadores. Cuando las empresas pagan los sueldos, retienen aportes de los trabajadores que van con destino a la seguridad social, a la jubilación, a la obra social, al sindicato, al PAMI. No es plata del empleador, eso es plata de los trabajadores. Si el empleador se queda con ese dinero, esto es, retiene pero no deposita a favor de sus destinatarios, hay una multa, hay sanciones por esto. Bueno, este DNU deroga las sanciones. Deroga las sanciones por falta de pago en términos de las indemnizaciones por despido, deroga sanciones por incurrir en maniobras de fraude en la contratación, esto es, hacer aparecer como que hay un contrato civil o un contrato comercial, cuando en realidad lo que hay es un contrato laboral, eso para eludir la responsabilidad que tiene como empleador. Esto también está sancionado en la ley. El DNU deroga todo eso y legaliza el trabajo en negro. El DNU establece figuras de trabajo en negro y las considera legales. Establece, por ejemplo, que se pueden juntar 6 personas que son trabajadores, que trabajan para otro, y que ese otro puede tenerlos no registrados como trabajadores dependientes. Tenerlo registrado implica que tengan obra social, que claro, tengan todas las cargas que se tienen que pagar. RT, Sí, claro, obvio. Sí. Y que haya una responsabilidad patronal. Quien
tiene el rol de empleador, es el empleador. Sí. En materia de derecho del trabajo hay un principio que se llama principio de primacía de la realidad, que quiere decir, para simplificarlo así, como las cosas son lo que son, por más que uno les dé otra forma, les dé otra apariencia, haga firmar papeles que digan otra cosa. Mire, si acá se dan todas las características de una relación laboral, hay una relación laboral. Sí, esto, Gustavo, tiene que ver un poco también con con las personas que facturan para un trabajo, para en un empleo, que no recuerdo bien a partir de cuándo, pero si vos estuviste facturando 5 años todos los meses al mismo empleador, y evidentemente había una relación laboral. No, claro, eso es casuístico, ¿no? Digamos, cuánto tiempo, porque en realidad no depende del tiempo, sino depende de la naturaleza de la relación. Si hay una inserción, y estamos hablando de quienes facturan o a quienes hacen facturar, digamos, en realidad, para encubrir una relación laboral. Eso con que se dé un mes es suficiente, digamos, cuando hay una inserción personal de una persona humana que presta servicios para otra y esa otra tiene la facultad de organizar esa prestación de tareas, de dirigirla y es quien aprovecha el trabajo, ahí hay relación laboral. Claro. Digamos, no hay relación laboral y sí puede haber una locación de servicio, una locación de obra cuando uno contrata un servicio profesional, no sé, cualquiera de nosotros va a un médico sí, yo contrato un arquitecto para que haga una reforma en tu casa, o el plomero que va a tu casa, o vas a un abogado claro, por un tema así. Ahí hay locaciones de servicio. Cuando vos sos titular de una empresa y hay alguien que trabaja para la empresa, inserto en la empresa, no se puede hacer reemplazar por otro. Esto es una nota interesante, digamos. Cuando hay autonomía, cuando yo, como abogado, le viene a verme alguien, y yo digo, bueno, te va a atender fulano, otro abogado que trabaja conmigo. Y a esa otra persona puede gustarle o no, y se puede ir o puede seguir con la consulta, pero no me puede indicar a mí quién lo va a atender. Cuando el otro tiene posibilidades jurídicas sobre tu decisión, digamos, se puede subrogar en tu decisión, cuando hay dependencia técnica, dependencia jurídica, llamamos, hay relación laboral. Entonces, bueno, lo que hace el DNU, es decir, en todos esos supuestos de fraude en la contratación, son maniobras de fraude, o cuando se hace aparecer a otro como empleador y en realidad no lo es, supuesto muy habitual de actuación de las empresas de servicios eventuales, que solamente pueden intermediar en contrataciones para cubrir necesidades eventuales, pero no para que las empresas principales tengan trabajadores trabajando de manera permanente, no figurando como empleadores y figurando como empleador una empresa de servicios esenciales o eventuales, perdón, o un falso contratista. Estos son todas maniobras de fraude. Entonces, todo eso hoy está sancionado. Lo que hace este DNU es legitimarlo. Entonces, empleo en negro va a ser empleo, no importa si está en negro. No utiliza esta terminología. Claro, Dice, claro. no importa si se recurre a otras figuras que no son reales. Es más, cuando se recurre a figuras reales, dice, y después se determina que hubo una relación laboral, ese empleador que incurrió en fraude puede utilizar en su favor los aportes que haya hecho el trabajador, por ejemplo, al monotributo. Digamos, fíjense hasta qué punto llega. Bueno, hay más cosas. Sí, sí, hay un montón, afecta claro. la protección contra el despido arbitrario. Esto es importante porque a veces no se ve la importancia que tiene la protección contra el despido arbitrario y se piensa que es solo una indemnización y que es un tema económico. La Constitución ordena que las leyes protejan contra el despido arbitrario. Proteger contra el despido arbitrario es el despido sin causa justificada, cuando no hay un incumplimiento grave del trabajador o la trabajadora. Entonces, proteger contra el despido arbitrario implica que los empleadores en nuestro país no tienen derecho a despedir sin causa. Es un acto ilícito. Por eso la Constitución ordena proteger contra ese acto ilícito. Y como es un acto ilícito, genera la obligación de reparar el daño. Como cualquier acto ilícito, quien causa a otro un daño a través de un acto ilícito tiene la obligación de reparar ese daño que se causa. En materia laboral ese daño está tarifado. Para que no terminen todos los despidos en juicio para ver cuál es el daño que se causó, se dice, bueno, el mejor sueldo del último año por los años de antigüedad. Y esa es la reparación que corresponde. Ahora, esto no es solo económico, porque para que cumpla este carácter protectorio de proteger contra el despido arbitrario, además de tener un contenido económico que sea suficiente reparación al trabajador que fue ilegítimamente despedido, tiene que ser de tal entidad que sea disuasivo para que las empresas se retraigan de despedir sin causa. Esto es, que ante una voluntad de un titular de una empresa de despedir cuando no hay justa causa para despedir a un trabajador, diga, no, pero me sale caro, esta es la protección contra.
La indemnización por despido en la Argentina no es cara, es un sueldo por año de antigüedad. Claro. Sí, 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 se Esta entiende. indemnización viene desde el año 2004. Y en este periodo, con este sistema indemnizatorio, la desocupación bajó del 21,5 con el que estaban en el año 2001 al 6,5. Con lo cual, no es un sistema indemnizatorio que impida generar empleo, porque miren el empleo que se generó con este sistema indemnizatorio. Lo que quieren es que no haya más indemnización por despido. Busca dos cosas el DNU. Primero, reduce la indemnización por despido. De la que es hoy, de un sueldo por año de antigüedad, incorpora dos matices que hacen que ese sueldo que se tome sea inferior al que se toma según la ley. Porque dice, no se considera la incidencia mensual del aguinaldo y ya no es el mejor, sino la remuneración promedio cuando hay remuneraciones variables. Trabajadores que trabajan horas extras, Claro, claro, claro. que tienen premios que un mes sí, otro mes no. Bueno, ahí pasa a ser remuneración promedio, no la mejor, con lo cual el sueldo que se toma para calcular la indemnización es menor y por ende la indemnización es menor. Pero además prevé que por convenio colectivo se puede reemplazar el sistema indemnizatorio por un fondo de cese. Un fondo de cese es como una cuenta de capitalización. Esto ya lo quiso hacer Cavallo allá por el año 1995 en una ley, la ley PYME, que es que todos los meses haya un aporte a una cuenta y cuando ese trabajador es despedido, el empleador no lo tiene que indemnizar, sino que ese trabajador despedido va al banco y retira el dinero de la cuenta. Esto no cumple con el factor disuasivo. Sí, un dinero que puso el propio empleado. Y en definitiva, sí, pues por más que el DNU diga que lo pone el empleador, cuando Te lo alguien descuentan del sueldo. Claro, claro. Cuando dicen, ¿cuánto me va a pagar? Y bueno, Sí. Bueno, ahora fíjense, ¿qué trabajador o qué trabajadora va a estar en condiciones de decir, mire, estoy enfermo, estoy enferma, no puedo ir a trabajar? Si al día siguiente el empleador le puede decir, bueno, no vengas más y no le tiene que pagar nada. Claro. ¿Qué trabajador, qué trabajadora va a decir, mire, estoy trabajando horas extras, págueme las horas extras, o me corresponde tener vacaciones, o me está pagando un sueldo de una categoría inferior a la que me tendría que pagar, o no me está pagando un adicional, o el derecho que se les ocurra? ¿Quién puede hacer valer su derecho si al día siguiente puede ser despedido sin que el empleador le cueste nada, sin que haya retraimiento en el despido? Esta es la protección contra el despido arbitrario. No solo es indemnización por despido, que así debe ser conforme a la Constitución, sino que además es condición para hacerse respetar en cualquier otro derecho. Si no hay protección contra el despido, se caen todos los derechos. Gustavo, ¿qué va a pasar ahora con las cautelares que se dictaron? Las cautelares están vigentes. A ver, las Sí. cautelares fueron dispuestas en materia laboral, siempre hablo. Sí. Fueron dispuestos por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. No hay instancia judicial jerárquicamente superior en la justicia del trabajo a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Con lo cual, en principio, y salvo que la propia Cámara modifique la medida cautelar, que yo estimo que no va a pasar, esas medidas cautelares van a seguir vigentes hasta tanto en esos juicios se dicte sentencia definitiva. Pues esos juicios están recién iniciados. Claro. Y lo que se dictó fue precisamente una medida cautelar. Las medidas cautelares son medidas que se dictan en general al inicio de un juicio a fin de evitar que mientras tramite el juicio y durante el tiempo que lleve tramitar el juicio se vea irremediablemente afectado el derecho cuya protección se pretende a través del juicio. Entonces, ahora tienen que seguir tramitando el juicio. En febrero, que se retome la actividad judicial, seguirán tramitando los juicios. Ustedes me pueden preguntar, y es razonable y creo que va a eso la pregunta, ¿y qué pasa? ¿Y la Corte no es superior? La Corte Suprema de Justicia de la Nación no es superior a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, y sí, lo es. Lo que pasa es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por ley, y una ley que tiene muchos años, es la ley 48 en nuestro país. Así que imagínense los años que tiene. Solamente puede intervenir en juicios cuando hay sentencia definitiva. Y acá no hay sentencia definitiva. Sentencia definitiva es la sentencia final de un juicio, la que tiene por terminado el juicio, que hace lugar a la demanda o rechaza la demanda, pero tiene por terminado el juicio. No puede intervenir en medidas cautelares la Corte Suprema de Justicia de la Nación por ley. Si interviniera, lo haría violando la ley, porque es muy clara la ley en esto, no es una interpretación ciampa lo que estoy diciendo, no. Es la ley, artículo 14 de la ley 48, dice, cuando exista solo contra sentencia definitiva dictadas por el máximo tribunal de la causa. Entonces no puede. Es más,
En abril del año pasado, del 2023, la Corte tuvo oportunidad de pronunciarse nuevamente sobre este tema de las cautelares, y en un caso también de un sindicato, de la Unión del Personal de Seguridad de la República Argentina, y dijo: yo no tengo facultades para resolver sobre medidas cautelares porque no son sentencia definitiva. Con lo cual es un tema que en esta instancia no puede llegar a la Corte. La Corte no puede intervenir en esto. Con lo cual la medida cautelar sigue vigente hasta que termine el juicio, salvo lo que pase en el Congreso. Claro. Sí, sí. Si el Congreso resuelve antes qué hacer con este DNU, habrá que estar a lo que resuelva el Congreso. Si el Congreso lo rechaza, el DNU se cayó. Okay. Si el Congreso lo confirma, bueno, habrá que cuestionar la ley por su contenido. Vuelvo, porque tiene contenido inconstitucional. Fíjense, en 1914, hace 105 años se van a cumplir este año, la comunidad internacional, a través del convenio número 1, el primero de la Organización Internacional del Trabajo, estableció la jornada máxima de trabajo diaria por día en 8 horas. Uh-huh. En nuestro país se hizo 9 años después. Este DNU está llevando la jornada máxima a 12 horas. Miren qué retroceso, ¿no? Claro. Estamos retrotrayendo, estamos yéndonos atrás de 1919. Más de 100 años atrás. Prohíbe el derecho de huelga. Hay una prohibición solapada, no lo dice en estos términos, pero convierte a cada trabajador que adhiera a una huelga en trabajador que puede ser despedido con justa causa. Esto es claramente violatorio de la Constitución Nacional. La Constitución Nacional establece que los gremios, y por normativa internacional, los trabajadores y las trabajadoras, tienen derecho, y es un derecho humano, el derecho de huelga. Entonces, el ejercicio de un derecho humano no puede constituir justa causa de despido. Hace 2 años y medio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el tribunal máximo en la interpretación y aplicación de la Carta Americana de Derechos Humanos, del Pacto de San José de Costa Rica, como se lo conoce más habitualmente, que en nuestro país tiene la misma jerarquía que la Constitución Nacional, dijo, por un lado, que los estados tienen la obligación de derogar, suprimir, utilizó este verbo, suprimir, las normas penales que puedan ser utilizadas para perseguir el ejercicio del derecho de huelga. Esto quiere decir, primero, que tienen la obligación de derogar esas normas penales. Segundo, porque podría suceder que sean normas penales que no están dirigidas a perseguir el derecho de huelga, pero que a veces son utilizadas, o que puedan llegar a ser utilizadas para perseguir el derecho de huelga. Un Estado puede decir, pero esta norma no está dirigida al derecho de huelga, está dirigida a perseguir otros, en este caso, delitos, sí, no, ejercicio de derechos, con lo cual, bueno, no la suprimirán, pero no pueden utilizarla para perseguir el ejercicio del derecho de huelga. Uh-huh. Y además, obviamente, si están obligados a suprimir las normas penales que pueden ser utilizadas para perseguir el derecho de huelga, lo que no pueden es crear nuevas normas penales para perseguir el derecho de huelga. Y el DNU y el proyecto Ómnibus incurren en violación de esto que ordenó, y para nosotros es obligatorio, para nosotros, nuestro país, es obligatorio lo que ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y dijo además, el ejercicio del derecho de huelga no puede ser penalizado ni por el Estado ni por los empleadores privados. Esto es obligatorio para el país. El DNU viola esto que dice el Pacto de San José de Costa Rica, porque lo que dice la Corte Interamericana es lo que dice el pacto. Claro, sí, clarísimo. Gustavo, te agradecemos muchísimo este rato con nosotros. Seguramente en las próximas semanas, cuando todo esto vaya avanzando, te volvamos a molestar para seguir conversando. Muchísimas gracias por tu tiempo, que tengas lindo día. Jimena, Diego, no es ninguna molestia, para mí es un placer estar con ustedes. Les dejo un abrazo y un abrazo a la audiencia. Un fuerte abrazo. Hasta siempre, gracias. Charlábamos con Gustavo Ciampa, abogado laboralista, docente en la carrera de Relaciones del Trabajo de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.